la grabación y me la piden ¿para qué? Para un informe. Qué pena. Bueno, entonces estábamos en que de acuerdo a estos conceptos y teniendo como base, pues para este ejemplo, ustedes pues hay que tener ejemplo los índices de pobreza, ¿no? Que es la estadística que estamos analizando. Entonces, dice la población debe mostrar de manera clara y completa su palabra lo dice, a lo que se le está haciendo ese estudio, o sea, esa población. Entonces aquí es estudiantes del grado 11 de colegios públicos y privados de algunos departamentos de Colombia que presentaron la prueba Saber 11 en noviembre del 2020 en el corte 16.2, ¿cierto? Que supongamos que entonces lo hicimos en el corte del 16.4, que es el que estamos ahorita, entonces aquí hubiéramos dicho en el corte del 16.4. Hay que ser completos en esa información. El tamaño de la muestra. Como aquí solo se toman 200 estudiantes, allá nosotros tenemos en municipios, entonces vemos el total de los municipios, creo que son 180 y algo. Entonces aquí nosotros, para el caso de este ejemplo, diríamos 200 estudiantes y otra vez completa toda la información, vea, estudiantes de grado 11 de colegios públicos y privados de algunos departamentos de Colombia que presentaron la prueba Saber 11 en noviembre del 2020, el corte 16.2. Completa toda la información. Nosotros aquí diríamos entonces 180 y pico de municipios estudiados, para lo que sigue allá en lo que tenemos en la guía que nos corresponde a nosotros, ¿no? El instrumento de recolección de la muestra, o sea, ¿qué se usó o de dónde nosotros sacamos esta información para ese estudio que estamos haciendo? Como a nosotros no nos tocó ir ni a pasar una encuesta, ni a hacer entrevistas, ni nada, porque la información nos la dieron ya en el curso, entonces ahí es donde tenemos que decir que esa ya es una fuente secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque la primaria sería la que utilizaron los que ya nos proveyeron de ese cuadro que tenemos en Excel, ¿cierto? Esa sería la fuente primaria y ellos dirían ahí, bueno, lo hicimos por encuesta, lo hicimos por entrevista, lo hicimos, bueno, como ellos lo hubieran hecho. Pero como a nosotros ya nos lo dieron ahí en ese cuadro de Excel, entonces nosotros simplemente ahí vamos a escribir fuente secundaria, ya que nos la brinda el curso de estadística de la UNAT. ¿Listo, hijos? Entonces, o sea que esta parte nos quedaría igual para todos. ¿Cuál es la ubicación espacial? O sea, el espacio es como el lugar en donde se hizo el estudio, que es Colombia. Y la ubicación temporal, o sea, la fecha en la cual fue el estudio. Entonces, aquí para este caso sería el 11, yo les escogí aquí el 11 de noviembre del 2020 según la, la información que nos hubieran estado dando, ¿cierto? Es como la fecha y la espacial es el lugar. Y la unidad de estadística se refiere a todos los que se les hizo el estudio y que están contenidos en el tamaño de la muestra. Por eso dice cada uno de los 200 estudiantes, o sea, cada uno de estos 200, nosotros diríamos cada uno de los 180 y algo municipios de Colombia, bueno, todo el resto que hay que colocar ahí. Entonces sería cada uno de los 200 estudiantes de grado 11 de colegios públicos y privados de algunos departamentos de Colombia que presentaron la prueba Saber 11 en noviembre del 2020 en el corte 16.2. ¿Sí ve? Absolutamente bien identificado cada uno de los aspectos que tienen que ver con cada uno de los conceptos que estamos teniendo en cuenta para ese estudio estadístico. Esa es la segunda actividad, ¿no? Que es la ficha técnica. Un momentico que se me trabó esto. Moment, please, se me trabó. Bueno, entonces vamos para esta. Vamos a ver si ahora sí funciona. La tercera actividad que sigue, que es la clasificación de las variables, que era donde yo les decía, pues que ahí en el cuadro que nos dan en Excel tenemos varias, hay bastantes variables, pero pues con ejemplos que ustedes den en el cuadro que hay que llenar, o sea, que pueda tener en todos los espacios un ejemplo, pues está bien.
Rapidito les vuelvo y les repaso qué es una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica, o sea que está con números 180, 20, 1, 2, bueno, que tenga, que esté descrita con números. La variable cuantitativa discreta es la que está representada por valores exactos y no por el intermedio, es decir, 1, 2, 120, 180, 140. ¿Listo? Números exactos. La variable cuantitativa continua es la que puede cobrar un valor con cualquier intervalo o medición, generalmente representado por valores decimales. Entonces, cuando la variable dice hay el 18,5 de tal cosa, hay el 20, o sea, que tenga comas y fracciones decimales. Dentro de los otros tipos de variables que nos piden ahí clasificar y que están dadas dentro de ese cuadro de Excel están las variables cualitativas, que son las que se encargan de describir cualidades. Por ejemplo, es alto, es bajo, es ancho, es gordo, es rojo, es verde, ¿cierto? De cualidades que no vayan a denotar que hay números, ¿cierto? Y la variable cualitativa nominal es la variable, no es representada por números y en un orden en específico, lo que hace menos precisa su evaluación matemática. Y aquí entonces está las que yo le daba ejemplo, ¿no? Los colores, aquí también dice que la ciudad donde vive, lo que yo les digo, si es alto, si es bajo, si es feo, si es bonito, si, por ejemplo, si hablamos de una carretera, si está pavimentada, si no está pavimentada, ¿listo? Y en la variable cualitativa ordinal, entonces dice, la variable no es representada de una forma numérica, pero sí tiene que ver con un orden o un puesto. Entonces ahí es cuando yo les daba el ejemplo ahorita en la variable cualitativa general, cuando se dice si es alto, si es bajo, si es medio. Aquí nos habla también de los niveles de violencia, alta, media, baja. También puede haber niveles de contagio, por ejemplo, hablando del COVID, entonces cuando el nivel de contagio es alto, es medio, es bajo, etcétera. Bueno, aquí está el cuadrito que nos piden allá este es el cuadrito que nosotros tenemos que llenar. Entonces, lo que yo les decía es que allá tenemos como 26 variables, ¿cierto? Y aquí nos dan, este es el mismo cuadrito de la guía. Y aquí nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues entonces coloquemos solo esos 8 ejemplos, no alargar el cuadro, que alguien me preguntaba y yo le dije, pues para repasarlo podían poner todo, pero pues a ustedes se les vuelve muy engorroso y sobre todo para subir ya el documento en el entorno de evaluación, pues entonces eso se les alarga mucho. Entonces solo tomemos las 8 opciones que hay aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, en las nominales, que ya vimos cuáles eran las nominales, entonces se clasifica el género, el departamento, el municipio y la ciudad de nacimiento. Dentro de las ordinales, como aquí no hay un orden específico, entonces por eso aquí no están clasificadas, pero nosotros allá en el cuadro Excel sí tenemos ordinales, entonces podemos poner los ejemplos. Si no nos alcanza para los 8, pues los que hay. En las cuantitativas, que es lo que nos referimos ya a cantidad, entonces, por ejemplo, en las discretas está el estrato, ¿cierto? Que no va tanto dirigido en un número que un número que pueda ser representativo, sino hay estrato dependiendo de las zonas, entonces sí, está categorizado por 1, 2, 3, 4, pero entonces exactos, ¿no? Y en las continuas, por ejemplo, el peso. Uno puede pesar 54.8 kilogramos. La estatura, uno puede medir unos 73.5 centímetros. La edad, uno por lo general pues no dice que tengo 58 años, 2 meses, ¿cierto? Pero cuando a uno le piden edad exacta, entonces uno tiene que decir 58 punto tal, 58 años, y ya se sabe que en el orden lo que sigue pues son los meses. Vamos ahora con lo del muestreo, que era a lo que yo me refería, pues que nos detenemos un poquito, ¿no? Entonces, ahí está esta clasificación de muestreo, que es la muestrea aleatoria simple. Si cada posible muestra de la población es del mismo tamaño, tiene igual probabilidad y puede de ser seleccionada, ¿no? Para ser seleccionada.
La muestra aleatoria sistemática cuando los elementos son seleccionados de una manera ordenada. Por eso dice sistemática. Todo lo que es sistemático es ordenado. La muestra aleatoria estratificada. Cuando se tienen en cuenta diferentes grupos o estratos, o sea, hay una población y de la población hay que hacerle el estudio como a grupitos. Y la muestra aleatoria de conglomerados son cuando se escogen como pedacitos de esa población, pero al azar, ¿cierto? Sin tener un orden o como lo dice el nombre de la otra muestra, estar estratificada como por un orden, como por un puesto que ocupen, ¿cierto? Sino que en el conglomerado es al azar. Entonces, un momentico aquí dejo la presentación. Para ir a mostrarles una cosa. Resulta que aquí en la guía, la buscamos, en esa parte 4, aquí ya está, es acá. En la de muestreo, ustedes tenían que escoger, ¿cierto? Había A, B, C, D y E. Habían esas 5 posibilidades para escoger. Entonces, ¿qué nos dice la actividad? La actividad dice que para el desarrollo de ella es necesario que el estudiante revise pues en el entorno de conocimiento de la unidad la siguiente referencia, están las referencias que ustedes deben de mirar. Y hay que tener en cuenta la base de datos suministrada, o sea, el Excel que yo les decía, o sea, hijos, donde nos dan todas las variables del estudio que se está haciendo, ¿no? Bueno, y dice, dependiendo, si ustedes escogieron la A, la C, la D o la E, la B es un poquito diferente, pero si ustedes escogieron A, C, D o E para calcular esa muestra, entonces yo les conseguí miré muchas sí y me copié una y me conseguí otra calculadora digital de las que hay en internet para que ustedes pudieran hacer ese cálculo. Entonces ya se las muestro. Aquí están creo que yo el link se los envié, bueno, creo que está en el Skype. De todas maneras, ahorita se los coloco, me acuerdan ahorita una vez se los coloco en el chat, estos 2 links para que ustedes puedan hacer esos cálculos. Entonces, vamos a tomar perdón. Las dos pueden usar los mismos datos, ¿no? Que nos dan ahí dependiendo de la que ustedes hayan escogido. La opción que hayan escogido. Entonces, cuando ustedes entran al link, les aparecerá este pantallazo, ustedes bajan y aquí está para calcular. Entonces, vamos, por ejemplo, vamos aquí a la guía y vamos a hacerle el cálculo por ejemplo, hagámoselo aquí a los que hayan escogido el A. Para todos los otros, excepción del B que ahorita les digo, se hace lo mismo. Entonces dice, a través de un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 94%. Entonces nosotros venimos aquí. Aquí hay solo dos opciones, ¿cierto? 95% y 99%. Se supone que el nivel de confianza debe ser el más alto. Como a nosotros nos están dando allá 94%, entre el 94% y el 95%, pues es el más alto índice de confianza sería el 95%. Entonces, pues ahí nos salió ya señalado ese. Si nos hubieran dado, por ejemplo, creo que por ahí hay uno de 97, 98. Entonces, como el más alto entre ese 97, 98 y 99, pues señalamos el de 99. Pero como estamos haciendo el primero, entonces lo dejamos aquí en 95.
Vamos aquí, dice, bueno, no, con un error estimado del 3%. Entonces vamos aquí, dice margen de error, entonces le colocamos 3. Volvemos allá a la guía y miramos. Dice, y una población de 1.122 municipios. 1.122 municipios. De pronto, si en alguna de las opciones que había para escoger no hay población, no importa, la dejan en blanco y le dan calcular muestra. Entonces son 548. Para ustedes colocarlo allá que cumplieron pues con esa actividad, le toman un pantallazo, una captura de esto y la pegan allá. ¿Listo, hijos? Aquí, de una vez les coloco los dos links. Este también hace lo mismo, este link de aquí también hace lo mismo. Entonces, espere que ya que tengo ese copiado, dejemos un momentico de compartir y yo se los coloco aquí en el chat. Les voy a colocar el primero. Entonces, ahí va el primero. Voy por el segundo. Un momentico y se los coloco ahí. Listo, hijos. Ahí están los dos links de las dos calculadoras con los que pueden hacer esos cálculos. Vamos ahora para los que hayan escogido para el B, lo que vamos a tener en cuenta. Les muestro aquí la guía. Otra vez y leemos el B. Entonces el B dice, un estudio realizado sobre el incremento en los niveles de pobreza a causa de la pandemia, COVID-19, y nos dan toda la carreta, dice, con el fin de reducir esta desaceleración económica, el gobierno destinará recursos a la población, con lo cual se tomó una muestra aleatoria dice aleatoria, de 150 empresas mediante una lista numerada y en orden alfabético. Si va numerada, entonces, y dice en los 60 municipios para la destinación de los fondos, o sea que iría de 1 a 60. Posteriormente, la muestra fue dividida en los siguientes grupos, ¿sí ve? Entonces, hubo dentro de esa muestra de 60 municipios, y allá teníamos 180 y pico, se cogieron unos grupos, donde uno de los grupos, el 35% de los recursos para todas las empresas del sector primario, o sea, va como un subgrupo, el 45% para el sector secundario, el segundo subgrupo y el 20% para el sector terciario, o sea que habían 3 subgrupos allá. ¿Cuáles serán los elementos de la muestra? El muestreo utilizado es y argumentar. Entonces, vamos para acá y me devuelvo aquí. En esta diapositiva donde miramos las clases de muestreo. Entonces, sí ve que ahí es claro que tenemos que escoger entre estos dos, ¿cierto? Porque el aleatorio estratificado, entonces dice por grupos sustratos que formaban la población y son basados en muestreos estratificados. Entonces, según la teoría que nos dice allá cómo lo hicieron, ustedes van a poder, de acuerdo a esta definición y a esta, van a poder concluir si esa muestra es de esta clase, muestra aleatoria estratificada o muestra aleatoria conglomerada. Si ustedes llegan a la conclusión que es muestra aleatoria estratificada, entonces van a decir muestra aleatoria estratificada porque hubo una selección de grupos teniendo en cuenta, allá dice estrada, entonces ustedes echan toda esa carreta que dice allá en el inciso B que les toca. Entonces dice, se tomó una muestra, porque se tomó una muestra aleatoria donde las 150 empresas numeradas por orden alfabético, entonces echan toda esta carretica, si es esa. Si es la de conglomerados, pues entonces ustedes dicen conglomerado porque entonces y echan la misma carreta. El ají del asunto ahí en ese pedacito es que ustedes
de acuerdo a esto, escojan cuál de las dos es. ¿Listo, hijos? Bueno, seguimos aquí. Profe, una pregunta ahí. Señor, dígame. Ahí, ¿cuáles serían los elementos de muestreo? Perdón, en el problema es. Los elementos. Allá en los referentes bibliográficos que le dan y web gráficos que están, entonces están elementos presentes en una muestra. Entonces ustedes deben de leer ahí y de acuerdo a eso, entonces, y de acuerdo a eso que dice 35 de recursos para empresas de primaria, o sea, están clasificando empresas de sector primario, sector secundario y sector terciario. Esa división debe estar ahí. Si no la encuentran, pues pueden hacer una consulta en Google, ¿no? Elementos a tener en cuenta en una muestra o los elementos en los cuales se puede dividir una muestra, ¿no? Y entonces usted, de acuerdo a estos tres grupos, entonces ahí la pueden tomar. Si no la encuentran allá con rapidez, pues lo que yo les digo, hacen una consulta con el doctor Google. ¿Listo, hijos? Ok, gracias. Bueno, ya copiaron las dos estas, ¿no, hijos? Las dos calculadoras. Bueno, vamos entonces, que esta pues es la que más, como que más, la caracterización de las variables cualitativas. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ustedes se acuerdan que por allá en la web conferencia creo que les hablaron que había esos cálculos y los cuadros y las figuras que los gráficos que teníamos que sacar, pues los podíamos hacer a través de un software que se descargaba del Excel. Pues el Excel es muy bondadoso, nosotros ya lo sabemos manejar. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso, despacito, en una hoja de Excel, hijos. Entonces, vamos a sacar aquí nuestra hoja de Excel. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para ese quinto paso, dice, se escoge una variable cualitativa. Entonces vamos como nosotros ya las habíamos escogido, ya las habíamos clasificado allá en la actividad 2, creo que fue, entonces tenemos que venir aquí al cuadrito de Excel donde nos dan todos los datos. Escojamos, a ver, por ejemplo, busquemos el de sector mayoritario de vivienda. Este es uno que estaba yo mirando ahorita para el último que hay que hacer. Entonces, ¿qué se me hizo? El sector mayoritario. Mire, sector mayoritario de vivienda. Entonces nos dice que lo tomamos, ¿cierto? Lo señalizamos o ¿cómo es la otra palabra? Se me olvidó, lo seleccionamos. Ay, espere que me faltaron. Entonces vamos aquí. Ay, perdón, me pasé. Diablos. Hasta aquí. Espérenme un momentico que el recuento me está dando muy bajito. Espérenme, miramos una cosa acá. Y entonces no nos dan los cálculos. Espere, descargamos otra vez la matriz. ¿Qué se me hizo ahorita el sector mayoritario?
Ay, ayúdenme a mirarlo, no lo encuentro. Sector mayoritario de viviendas, si es rural. Oli, porque ahora no me sale. Mire, sector mayoritario de vivienda. Entonces, listo. Dice, lo seleccionamos y miramos cuántos son, ¿cierto? Entonces ustedes ahí ya lo seleccionaron y aquí en la partecita de abajo, hijos, miramos que dice 180, o sea que el muestreo es de 180. Le vamos a dar filtrar, aquí arribita, filtrar. Aparece una flechita, ¿cierto? Mírela, aquí en filtro, entonces nosotros le damos filtro y acá ya nos aparece la flechita. ¿Listo, hijos? Luego de que aparece esa flecha ahí, entonces nosotros miramos y está clasificado en rural y en urbano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como abrimos aquí en la hoja yo le que se me hizo mi hoja nueva de Excel, se me perdió. Entonces, aquí en la hoja nueva de Excel, ¿qué hacemos? Debemos de colocar, espérenme un momentito. Debemos de colocar la categoría de la variable, me acuerdan por favor, categoría de la variable, esperen un momentico, la copio para no estarme devolviendo. Espérense, las copio y ya, categoría de variable, ya se las muestro. La frecuencia absoluta la frecuencia relativa, y ahorita les muestro el Excel, es para no demorarme ahorita escribiéndoles. Y la frecuencia porcentual. Mírenla, en este orden, hijos. Entonces, ustedes van allá a la hojita de Excel que abrieron, señalan aquí el cajoncito y digitan categoría de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Acuérdense que a veces ustedes cuando digitan, pues en el cuadrito no les cabe, entonces tienen que ir aquí arriba donde dice ajustar texto y él se ajusta y se los deja así en los cuadritos porque si ve que se ocupó como 3 cuadros. Entonces le tienen que dar a ajustar texto para que se lo ajuste. Luego, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Debemos de colocar qué nos salió ahí en la variable, ¿cierto? Entonces, cuando miramos aquí la clasificación que hicimos, nos salió rural y nos salió urbano. ¿Cierto? Y nos salió rural y nos salió urbano. Entonces, esas son las dos variables que vamos a manejar. Entonces, allá debajo de categoría de la variable, pues escribimos rural y urbano. Y entonces, vamos para acá y escribimos acá, rural, veámoslo en minúscula mejor, que todo está en minúscula, rural, y aquí urbano.
Bueno, entonces para saber la frecuencia absoluta, ¿qué es los datos que vamos a hallar, vamos a tener aquí? Entonces, para eso es que tenemos aquí la flechita esta. Entonces, en la flechita vamos a clasificar primero lo que es rural. Entonces, deseleccionamos y solo le damos a rural y le damos a aceptar. Entonces, aquí nos quedó lo rural, que nos dice que son 92. Entonces, ese 92 vamos aquí y lo colocamos aquí en lo rural, que son 92. Luego volvemos aquí al cuadrito de la información, al Excel de la información, quitamos rural y vamos a dejar solo urbano a ver cuánto nos da. Nos da aceptar y nos da 89. ¿Por qué nos da 89? Porque cuando lo tomamos desde acá. Entonces, para poder hacer la clasificación de aquí, ¿cierto? Pues nos sale este rural, pero solo estamos viendo en la parte urbana. Entonces serían 88. Entonces volvemos aquí para el cuadrito de aquí y aquí escribimos 88. ¿Listo? Se supone que aquí nosotros debemos de tener un total, ¿cierto? ¿Cuál sería el total que nos tendría que dar aquí? 8 y 2, 10, va 1, 9, 10, 180, ¿cierto? Que se acuerdan que fue el primer dato que nos dio cuando seleccionamos toda la variable, que nos decía, cuando seleccionamos aquí toda la variable y que no la habíamos clasificado entre rural y urbano, entonces nos señalaba 180. Pues esa sumatoria aquí nos debe dar 180, porque había 92 municipios de la parte rural y 88 municipios en la parte urbana. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo sacamos esa frecuencia relativa. Esa frecuencia absoluta de las veces en que se repite la variable, ¿cierto? Entonces, la vez en que se repite la variable en la parte rural son 92 y en la parte urbana pues son 88. Para la frecuencia relativa, ¿cómo la sacamos? La frecuencia relativa, la de aquí, la sacamos del cociente de la frecuencia absoluta sobre el número total de los datos. Entonces, ¿cuál es el cociente? Pues es la división, ¿no, hijos? Entonces, ¿cuál sería esa división? Para la parte rural, la frecuencia absoluta sería 92 y lo dividimos sobre el número total, que son 180. Y eso nos va a dar 0,51. Entonces, 0,51. Y hacemos lo mismo con la parte urbana. Entonces serían 88 dividido en 180 igual nos da 0,48. Entonces 0,48. ¿Listo? Para nosotros saber si la frecuencia relativa nos quedó bien, la sumatoria de las dos frecuencias relativas nos debe dar 1 o aproximadamente 1. Entonces, si yo sumo 0,48 más 0,51 me da 0,99. El poquito que me falta es pues porque ahí no me caben todos los decimales que nos da la calculadora al dividir 92 en 180 y 88 en 190. Entonces, aquí ese 0,99, entonces lo aproximamos a 1. Ahora vamos para la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es la misma relativa, pero en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que copiamos esta de aquí y la pasamos para acá. Copiamos esta de acá.
y la pasamos para acá. ¿Listo? Una vez que la tengamos ahí, vamos aquí en la parte de arriba y damos clic aquí donde dice porcentaje para esta y luego esta y porcentaje, y entonces ya me la muestran en porcentaje. Quiere decir que la frecuencia porcentual es del 51% en la parte rural y del 48% en la parte urbana. Bueno, entonces ahorita, como nos piden que debemos sacar un de que hay en la guía nos dice que hay que sacar un gráfico en barras y un gráfico redondo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le damos, cogemos la frecuencia, solo la categoría y la frecuencia absoluta. La señalizamos, ¿no? La seleccionamos y vamos aquí donde dice insertar. Allá arriba en la barra de herramientas insertar, donde nos dice gráficos recomendados, y vamos a trabajar primero con este que es el de barras y le damos aquí abajito aceptar. Y aquí tenemos el gráfico de barras. Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces a esto hay que ponerle título, cuál es el título del gráfico, quiénes van en la Y y quiénes van en las X. Entonces le damos aquí donde dice más y señalizamos colocar título título de los ejes, o sea, de los ejes X y Y. Y las etiquetas de los datos, señalamos etiquetas de los datos. Entonces ya aquí en el título del gráfico, ¿qué nombre le vamos a dar ahí? Sería el nombre de la variable que teníamos, que es, aquí dice, sector mayoritario de vivienda, ¿cierto? Ese es el nombre del gráfico. Entonces le damos aquí clic para escribir y escribimos sector mayoritario de vivienda. Entonces, sector mayoritario de vivienda. ¿Listo? Y luego, en el eje de las X, aquí en el eje de las X, entonces vamos a colocar el título de acá. Ahí sería, sería rural y urbano, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos viendo ahí en lo que nos están analizando ahí, rural y urbano. Y aquí el título del eje de las, ese es el eje de las Y, entonces ahí sería la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es estos datos que son los que se nos señalan hacia aquí arriba. Entonces sería perdón. Frecuencia absoluta. ¿Listo? Que es las veces en las que se repite el dato, ¿no? Entonces ahí ya nos quedó el gráfico con el nombre de la barra de las Y, con el nombre de la línea del eje de las Y y del eje de las X, y el nombre de la variable que estamos estudiando y que estamos graficando. Pero ya tenemos entonces uno de los gráficos que nos pidieron, ¿cierto? Pero como nos están pidiendo un gráfico de lo que a veces el redondo que a veces llamamos de torta, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a copiar este gráfico y le damos control C, que es copiar, y luego hacemos una selección aquí, le damos control V, que es pegar. Ustedes eso ya lo manejan muy bien. Entonces aquí nos queda la otra gráfica. ¿Cómo hacemos ahorita para convertir esta gráfica en
para que nos quede redonda o en torta, ¿cierto? Entonces, vamos aquí arriba donde dice, aquí arriba en herramientas de gráficos donde dice diseño, señalamos diseño, y donde dice cambiar tipo de gráfico, aquí dice cambiar tipo de gráfico, entonces le damos clic ahí, venimos aquí a la parte izquierda donde dice circular, le damos ahí. Y escogemos esta segunda opción y le damos aceptar. Y entonces ya tenemos aquí el gráfico redondo. Aquí hacemos lo mismo que hicimos con el de acá, ¿no? Vamos aquí al más para poderle poner los nombres y los títulos que va a llevar nuestra gráfica redonda. Y le damos aquí en leyenda para que nos dé los colores, ¿cierto? Para que nos dé las convenciones. Y entonces nos queda aquí que el azul es lo rural y que lo naranja pues es lo urbano. Luego aquí para el título ya nos quedó que era sector mayoritario de vivienda porque como lo habíamos copiado de acá, ¿cierto? Sí, que ahí nos preguntan a tener en cuenta que sea dada en unidades de porcentaje. Entonces, pues aquí nos muestran varias opciones y aquí está la de porcentajes. Entonces, esa es la que nos están pidiendo y la que necesitamos. Entonces, ahí ya cumplimos con con los dos gráficos que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Ya hicimos todo el análisis, hicimos las dos gráficas y creo que lo que sigue es que nos pide la moda. Entonces ahí en un cuadrito vamos a escribir cuál es la moda. ¿Cuál va a ser la moda? Pues la moda es lo que se repite, eso es como cuando nos dicen que la moda ahorita es que estamos de las mujeres de falda larga y tenis, que por la pandemia entonces era más fácil andar en tenis, entonces ya salió nos pusimos a la moda y entonces son vestidos largos, jeans, pantalones, o sea, la ropa muy cómoda pues por el acelere, más del acelere que traíamos, entonces ahorita tenemos otro más encima de no estar tanto en la calle, bueno, todo eso, entonces había que andar muy cómodos, entonces la moda, o sea, lo que más la gente usa es entonces eso. Entonces aquí lo que vamos a ver es lo que más se repite, o sea, la cantidad que más se repite. Entre 92 y 88, ¿qué es lo más alto? Lo que más se repite, pues 92, ¿cierto? Porque son, no, como quien dice, 92 personas están usando eso. De digamos que una medida de 100, 92 se está usando, o sea, los que más estamos repitiendo esa moda y 88 los que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la que más se repite en mayor cantidad es 92, quiere decir que esa sería la moda. Entonces, aquí digitamos 92. Y listo, hijos. Nos queda ahí la parte de los gráficos, nos faltaría solo la tabla de contingencia. Entonces, ¿qué hacemos para la tabla de contingencia? En la tabla de contingencia necesitamos seleccionar, ahora son dos variables cualitativas. Entonces, pues para que nosotros se nos haga más fácil, pues nos vamos aquí para otra vez a la tablita y vamos a seleccionar dos variables cualitativas, o sea, no de cantidad, sino de cualidad, y seleccionemos dos que estén cerquita. A ver, pues mire, estas dos, por ejemplo, que son, entonces seleccionemos estas dos, igualito que seleccionamos con las otras. Hasta aquí. Una vez que las tenemos seleccionadas,
Entonces, damos otra vez arriba en la barra de herramientas, insertar, ¿cierto? Donde dice insertar, luego vamos aquí a este ladito debajo de archivo donde dice tabla dinámica y le damos clic a tabla dinámica. Aquí nos van a preguntar, bueno, aquí ya está la tabla o rango, ya está seleccionado lo que necesitamos, pero aquí nos preguntan si en una nueva hoja de cálculo o en la que ya tenemos no nos cabe. Entonces le damos que en hoja nueva, en hoja de cálculo, en una nueva hoja de cálculo. ¿Listo? Y le damos aceptar. Cuando nos da aceptar, entonces ya se nos abre aquí como el croquis de esa tabla dinámica, cómo nos va a quedar. Y aquí a este lado, entonces nos quedan, miren, las dos variables que escogimos. Grado de marginación del municipio y tipo de riesgo al que más se expone, que fue la que escogimos. ¿Qué hacemos después? Tomamos esta variable, que es el grado de marginación del municipio, y la ubicamos en las filas o en las columnas, donde ustedes quieran. El caso es que una de las variables quede en la fila y la otra variable quede en la columna. Y esta, entonces, la dejamos aquí en las columnas. ¿Listo? Aquí inmediatamente se nos muestra y se nos forma el cuadro de doble entrada que nos piden ahí para hacer esa tabla dinámica. Luego podemos tomar este grado de marginación del municipio, la primer variable, y la vamos a arrastrar aquí hasta donde dice valores. Y ya se nos ha formado la tabla de doble entrada o de contingencia con las dos variables que escogimos. Dentro de esas dos variables que escogimos, ¿cuáles eran como los rangos que tenían? Alto, bajo, medio, muy alto y muy bajo, ¿cierto? Y esas eran los grados de marginación, y el tipo de riesgo entonces eran avenidas torrenciales, o sea, cuando llueve mucho, así como se pone en Barranquilla, desbordamientos, heladas, movimientos en masa, sequías, sismos, vulcanismo, para un total general de acuerdo a esas dos variables. Entonces aquí están los valores que se dan de acuerdo a si fue alto en avenida torrencial, cuando fue bajo en desbordamiento. Bueno, ahí ya está la tabla ya lista. Miremos aquí en la guía, que era la otra parte que nos pedían más, creo que no era más. Ah, ya miramos lo de cómo deben entregar la información. Entonces aquí está, realizar una tabla de contingencia, ya la hicimos, ahí nos quedó de doble entrada con dos variables que las que ustedes quieran escoger, y realizar el análisis asociado con la situación de estudio del caso, que es identificación de indicadores de pobreza. Entonces, de acuerdo a este título, que es el que tiene el estudio, entonces ustedes miran las cifras que tenemos en la tabla. Y entonces lo que yo les decía, entonces de acuerdo al estudio, o sea, lo que van a deducir, ¿cierto? La lectura de esta tabla, de acuerdo al estudio realizado de las dos variables escogidas, que fueron grado de marginación del municipio y el tipo de riesgos al que se expone el municipio, nos dimos cuenta que cuando hay un grado de marginamiento alto, o sea, si es un grado de marginamiento, pues son esos muy, ya como de mucha pobreza, entonces se va a presentar la posibilidad de que vayan a haber 4 posibilidades de avenidas torrenciales, pues cuando llueve, desbordamientos y heladas, una posibilidad de movimientos en masa 2, sequías, hicimos 3, ya, vulcanismo 0, y en el total entonces serían las posibilidades de ese riesgo de 10. Entonces ustedes van leyendo y van analizando y van concluyendo leyendo de esta manera la tabla. Bueno,
Vamos para, que se me hizo la guía. Aquí en la guía dice ya la parte de la consolidación. Ahí dice también pues que lo pueden socializar allá en el foro y pues eso le va, acuérdense que todo lo que ustedes socialicen en el foro y todos los aportes que ustedes den en el foro cuando estamos ya evaluando el informe que ustedes se mandan allá en el entorno de evaluación, entonces ahí en la rúbrica hay una parte, la última, son 3 aspectos que les da 5 puntos cuando ustedes han hecho aportes en el foro. No se les vaya a olvidar hacer esos aportes en el foro, que todavía hay espacio. Hay tiempo, pues, para eso. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que tienen que presentar ese informe. O sea, la evidencia de cómo ya lo van a presentar. Entonces, pues ustedes hacen el archivo en Word, ¿no? Ya cuando lo vayan a guardar, pues lo ponen en PDF para subirlo, lo guardan como PDF para subirlo al entorno de evaluación. No se les olvide las normas APA, creo que yo les envié el link del video de normas APA, también está allá en el Sky de nosotros. Y entonces, ¿qué debe traer ese informe? Pues la portada, teniendo en cuenta las normas APA, una introducción del trabajo que se está presentando, acuérdense que la introducción es como un resumen cortico de lo que va a llevar ese trabajo, ese informe. La justificación es por qué lo hicimos, ¿cierto? ¿Para qué se hace todas esas actividades que están ahí? Los objetivos, no se les olvide que el objetivo siempre empezamos con un verbo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede decir aprender, reconocer, van a ir en infinitivo los verbos, pero siempre el objetivo es empezar por un verbo. Aquí se equivocaron y no es mapa mental, sino acuérdense que ahí es mente facto. Entonces, la ficha técnica, pues ustedes la hacen, si quieren le toman captura y la pegan allá, lo mismo que la clasificación de las variables, el ejercicio del muestreo, o sea, el pantallazo que le tomamos allá a la calculadora digital que conseguimos, y la caracterización de la variable cualitativa, pues entonces la parte de Excel, o sea, ahí es donde va esto, que nos quede cómo pusimos los datos aquí, cómo sacamos el gráfico de barras, cómo sacamos el gráfico redondo y cómo nos quedó la moda. Bueno, ¿qué más va ahí? Las conclusiones, hijos. Entonces, que tienen que estar relacionadas con los métodos estadísticos aplicados y la problemática estudiada. Entonces, ustedes en las conclusiones pueden decir, pues encontrar, por decir, bueno, más de las que ustedes hayan obtenido, entonces ahí también pueden escribir que se pudo encontrar una calculadora estadística que nos permitió calcular tales datos, pero que los otros tuvimos que hacerlos así, bueno. Y las referencias bibliográficas, entonces ahí van las que nos dan allá al principio, que nos dicen que leer lo que está pueden hacerle también a este tutorial o a los documentos que les dan ahí para leer, hacen la bibliografía, la bibliografía, la referencia para que recoja las dos las bibliografías. Entonces hacen las referencias pero con las normas APA, ¿no? En el video les explican pasito a paso todas las partes que llevan un trabajo y un informe, cómo se hacen en normas APA. Y entonces ese documento que ya está en PDF es el que ustedes suben al entorno de evaluación. Un momentico antes de que se me olvide, les voy a colocar ahí en el chat el link de la asistencia. Sí. Yo les envío el link de la grabación para que ustedes vean, o sea, lo más álgido ahí es cuando hacíamos la gráfica para la redonda, esa y la moda, esa información y la de hacer la tabla de contingencia. Lo otro ya no es tan complicado. Y entonces apenas Zoom me envíe el link de la grabación, entonces yo se los coloco ahí en Skype y se los coloco allá en el foro. ¿Listo, hijos? Para que ustedes vuelvan y repasen y puedan pues hacer el informe.
pues no es más. ¿Tienen alguna duda o algo? Creo que eso ahí quedó como clarito, así pasito a paso, que lo más que de pronto se nos complicara era lo del Excel, pero pues tampoco así tan complication y ustedes ya deben de ser unos duros en eso. Entonces ustedes dirán, hijos, Profe, una duda. señor, dígame, En la parte de la calculadora hay que ajuntarla. ¿cómo En, así? en la parte de la calculadora que usted dijo que tenemos que ajuntar la pantallazo de... Ah, sí, entonces ustedes meten la información de la letra, solo menos la de la B, fue que dijimos que es que tienen, los que escogieron la B tienen que hacer es de la otra manera, escoger cuál de las dos clases de muestreo es, ¿no? Analizando bien el contenido. Y entonces ustedes meten la información de la letra que ustedes escogieron y cuando ya le dé calcular y ya tengan ahí el número, entonces le toman un pantallazo o una captura y la pegan allá en el documento y ya. No es más ahí. Ok, ok, profe. Bueno, entonces pues hijo, agradecerles que ustedes hayan venido. Me llenan por favor, miren a ver si el link de la asistencia les está funcionando para que me envíen la asistencia, ¿sí? Por favor. Y yo estoy aquí, QAP, para atenderlos, para mirarles allá no se les olvide poner cositas ahí, avances en el foro para que poderle, cuando yo les esté calificando el envío, poderles colocar esos 5 puntos ahí de la rúbrica. ¿Listo, hijos? Profe, de mi grupo no se han conectado hace como 15 días ¿Quién? de mi grupo. Ah, sí, hace como 15 días yo les hice una cipa cortica No, de no, lo primero. mis compañeros que no se han conectado hace... Ah, Mis pues compañeros sí. que no se han conectado hace... Uf, Ah, pero, sí, claro. Mira, ahorita que estuve calificando lo del paso uno, hubo un montón que se quedaron sin esos 5 puntos porque no habían entrado a nada de ese foro. Entonces, ¿cómo van a perder? O sea, ustedes van a hacer su trabajo. ¿Qué les cuesta coger ese archivo y van y me lo ponen allá en el foro? Yo se los miro, les digo van bien o mejor cambia allí o a cualquier cosa, cualquier comentario pertinente y ya con eso ustedes se ganaron sus 5 puntos. Pero no entran, entonces ahí sí cuando yo esté haciendo esté calificando, entonces yo tengo que entrar al foro y mirar quiénes han entrado para ponerle los 5 puntos. Entonces, pues el que no entra, pues se queda en los 5 puntos. Y esa es de 25. Entonces, es bueno que entren, todavía hay tiempo para que pongan ahí sus avances y yo les voy mirando y les hago comentarios y aseguran sus 5 puntos. Listo, mis hijos, muchas gracias por haber venido. Ahí estuvimos los 7, pues poniendo cuidado y pues todo esto nos sirve mucho. Entonces, les agradezco, están pendientes para que no nos coja la noche con el envío y bueno. Y qué mal, yo ya en el Skype pendientes que cuando son cosas así, yo les pongo ese aviso grandote amarillo, si lo han visto para que, o sea, les llame la atención y miren. sí, sí. Bueno, hijos, ¿me llenaron la asistencia, por favor? Sí, profe, una pregunta. En la parte del programa ICD solo dice opción, no tiene opciones de más. Hay problema por eso. Espere, ya voy. En la parte de donde, espere, yo miro que yo lo tengo aquí abierto. De ese programa ICD solo sale opción y ya no sale correcto. ¡Ay, mucha boa! Y la sede también me quedó. Bueno, lo importante es que ustedes me hayan colocado el nombre. Sí, claro, ahí está. El nombre y el código. Ay, sí, fue que cuando la hice se me olvidó. Es que la dejé programa y sede como si yo les fuera a poner varias opciones y no era con respuesta corta para que ustedes dijeran cuál era su carrera y cuál era la sede donde están. No, pero lo importante es que yo tenga el nombre de ustedes. Se me pasó. Sí, No, sí. lo importante es el nombre, hijo. Bueno, entonces nos vemos, se cuidan mucho. Si no se han vacunado, vacúnense, pero yo creo que ustedes ya deben de estar vacunados, ¿cierto? Bueno, Sí, hijos, se cuidan mucho y estén pendientes de ese Skype, de todos los mensajes que enviemos. ¿Listo, hijos? Entonces, nos vemos.
Hasta luego y muchas Hasta gracias. luego.